Si bostezas continuamente durante las oraciones, significa estas tres cosas. Kathryn Kuhlman. Detente un instante y no te muevas. Lo que estás a punto de escuchar podría cambiar para siempre la forma en que te comunicas con el Creador. Esa pesadez que sientes en la mandíbula cuando cierras los ojos para orar, ese bostezo profundo, incontrolable y casi doloroso que te asalta justo cuando intentas entrar en la presencia de Dios, no es lo que tú crees. Te han mentido durante años diciéndote que es simplemente cansancio, que es aburrimiento o falta de interés espiritual, pero hoy vamos a arrancar el velo de esa mentira. Si alguna vez has sentido que te falta el aire mientras clamas al cielo, o si un bostezo repentino te ha interrumpido en tu momento más sagrado, necesitas quedarte hasta el último segundo de este video, porque lo que tu cuerpo está haciendo no es dormir, es combatir. Estás a punto de entrar en una dimensión de entendimiento que Kathryn Kuhlman, la mujer que caminaba con el Espíritu Santo como quien camina con un amigo íntimo, conocía muy bien. Prepárate, porque vamos a descifrar el misterio biológico y espiritual de por qué tu espíritu gime cuando tu mente no entiende. Bienvenidos a una inmersión profunda en los misterios del reino invisible. Soy alguien que ha dedicado décadas a estudiar no solo las escrituras, sino las manifestaciones tangibles del poder de Dios en el cuerpo humano, y hoy vamos a hablar de un fenómeno que ocurre en la soledad de tu habitación. Antes de continuar, te invitamos a darle me gusta a este video, para que YouTube lo recomiende a más personas, y así puedan aprender más de la palabra de Dios. Y si no te has suscrito, hazlo ahora, es gratis. Y activa la campanita para que no te pierdas los próximos contenidos. Continuemos. Un fenómeno del que nadie habla en los púlpitos porque suena demasiado humano, demasiado vulgar para la alta teología, pero que esconde uno de los secretos más poderosos de la liberación y la intercesión. Hablo del bostezo continuo durante la oración. Muchos de ustedes me han escrito, confundidos, avergonzados, pensando que son malos cristianos porque no pueden mantener la boca cerrada o los ojos abiertos cuando empiezan a orar, pensando que el diablo los está arrullando. Pero ¿y si te dijera que en realidad ese bostezo es la señal de que has tocado un cable de alta tensión espiritual? ¿Y si te dijera que Kathryn Kuhlman, en sus servicios masivos donde los milagros flotaban en el aire como polvo de oro, identificaba estas manifestaciones no como sueño, sino como la operación quirúrgica del Espíritu Santo? Para entender esto, primero tenemos que viajar atrás en el tiempo, a esos auditorios repletos donde una mujer con un vestido blanco y una voz que parecía venir de otra dimensión se paraba frente a miles. Kathryn Kuhlman no predicaba simplemente, ella creaba una atmósfera. Ella solía decir que el Espíritu Santo es un caballero, pero también es un fuego consumidor. Y cuando el fuego entra en contacto con la carne reacciona. Imagina por un momento la escena, miles de personas esperando, el coro cantando suavemente y de repente un silencio sepulcral cae sobre la multitud. En ese silencio, la gente empezaba a experimentar cosas extrañas. Algunos lloraban sin razón, otros caían al suelo bajo un peso invisible y otros, curiosamente, empezaban a respirar de manera profunda, casi agónica, bostezando repetidamente. Kathryn miraba esto no con desprecio, sino con un discernimiento afilado. Ella entendía que el cuerpo humano es un vaso y cuando ese vaso está lleno de agua sucia y tratas de verter agua limpia y pura, el agua sucia tiene que salir. El bostezo, en el contexto de una oración profunda, es a menudo el sonido del agua sucia saliendo a presión para dar lugar a la gloria. Vamos a desglosar esto con la seriedad que merece. No estamos hablando de cuando te acuestas a las 3 de la mañana después de un día de trabajo agotador y bostezas porque tu cuerpo pide cama. Estamos hablando de ese momento específico en el que estás alerta, tienes intención de orar, tu corazón está encendido, pero en el momento en que dices Padre Nuestro, una oleada de bostezos te ataca. Esto nos lleva al primer gran significado de este fenómeno, algo que he clasificado después de estudiar cientos de casos y contrastarlos con las Escrituras y el ministerio de los generales de la fe. El primer significado es que estás experimentando una desintoxicación espiritual acelerada. Piénsalo de esta manera. En el libro de Génesis capítulo 2, versículo 7, leemos que Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida.
y fue el hombre un ser viviente. La palabra hebrea para aliento es ruaj, que es la misma palabra que se utiliza para espíritu. Hay una conexión intrínseca, biológica y teológica entre tu respiración y el Espíritu de Dios. Cuando tú comienzas a orar de verdad, no repitiendo palabras como un loro, sino conectando tu espíritu con el Espíritu de Dios, estás inhalando el ruaj de Dios. Estás inhalando vida pura, luz pura, verdad pura. Pero tú y yo vivimos en un mundo caído. Caminamos diariamente entre la negatividad, el estrés, las maldiciones lanzadas al aire, la envidia y nuestros propios pecados no confesados. Todo eso se acumula en nosotros como toxinas espirituales. Cuando entras en oración profunda, comienzas a inhalar la santidad de Dios. Y dos cosas no pueden ocupar el mismo espacio al mismo tiempo. La luz no puede convivir con las tinieblas en el mismo rincón de tu alma. Así que, cuando el Espíritu Santo comienza a llenarte, todo aquello que no es de Él, todo el estrés, el miedo, la opresión demoníaca leve o las cargas emocionales, tienen que ser desplazadas. ¿Y cómo salen? A menudo a través de la exhalación profunda, a través del bostezo. El bostezo es el mecanismo fisiológico del cuerpo para enfriar el cerebro y aumentar el oxígeno. Pero en el ámbito espiritual es el mecanismo del alma para expulsar lo que estorba. Kathryn Kuhlman solía hablar de vaciarse de uno mismo para ser lleno de él. Ella decía que moría 1000 muertes antes de subir a la plataforma. Ese proceso de morir al yo, de sacar la basura interna, a veces se manifiesta físicamente. Si bostezas mucho al orar, alégrate, porque significa que el Espíritu Santo está haciendo una limpieza profunda en tu interior. Está barriendo la casa. No te detengas, no te disculpes. Sigue orando hasta que el bostezo cese y sientas una paz que sobrepasa todo entendimiento. Quiero que visualices esto con mayor claridad. Imagina una tubería antigua, llena de óxido y sedimentos. Si abres el grifo suavemente, el agua sale apenas turbia. Pero si metes una presión de agua inmensa, todo ese sedimento se remueve violentamente antes de que el agua salga cristalina. Tu oración es esa presión de agua, el bostezo es el sedimento saliendo. En la carta a los Romanos, capítulo 8, versículo 26, el apóstol Pablo nos da una clave maestra que a menudo pasamos por alto. Y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. Pues ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Escucha bien esa palabra, gemidos. Un gemido es un sonido gutural, profundo, que no es una palabra. Un bostezo profundo durante la oración puede ser una forma de este gemido indecible. Es tu espíritu, ayudado por el Espíritu Santo, tratando de expresar o expulsar algo que tus palabras racionales no alcanzan a tocar. Hay una historia poco conocida de una de las cruzadas de Kuhlman en Pittsburgh. Se cuenta que había una sección del auditorio donde, durante el momento de mayor adoración, un grupo de personas comenzó a bostezar y a suspirar profundamente, casi como si les faltara el aire. Los acomodadores, pensando que era desorden o falta de respeto, se acercaron. Pero Kathryn, desde la plataforma, detuvo la música. Ella dijo que no los tocaran. Dijo que el Espíritu de Dios estaba operando una cirugía de corazón abierto en ese rincón. Minutos después, esas mismas personas que bostezaban comenzaron a llorar y a alabar con una libertad que nunca habían tenido. Habían sido liberados de años de amargura y opresión silenciosa. El bostezo fue la puerta de salida del enemigo. Ahora profundicemos más. ¿Por qué sucede esto específicamente en la oración y no cuando estás viendo televisión o comiendo? Porque la oración es un acto de guerra. Y esto nos lleva a un terreno más peligroso y fascinante. Cuando tú oras, estás invadiendo territorio enemigo. El príncipe de la potestad del aire, como llama la Biblia al adversario, no quiere que tú te conectes con la fuente de poder. Aquí entra la segunda dimensión del bostezo, que es la resistencia atmosférica. Pero antes de entrar ahí, quiero que analices tu propia vida. ¿Te ha pasado que el bostezo viene acompañado de lágrimas en los ojos? ¿O de un escalofrío repentino? Esas son las señales de confirmación de que no es sueño. Es interacción espiritual. Es vital entender que el cuerpo es el templo, y como templo tiene puertas y ventanas,
La boca es una puerta principal. Por ella bendecimos y por ella maldecimos. Pero también por ella exhalamos espíritu. Jesús, en la cruz cuando murió, dice la Escritura que entregó el espíritu, exhaló. En el aposento alto, cuando apareció a los discípulos después de resucitar, sopló sobre ellos y dijo: recibid el Espíritu Santo. El intercambio de aliento es el intercambio de esencia. Cuando bostezas en oración, estás participando en un intercambio divino. Estás entregando tu cansancio, tu carga, tu humanidad limitada, y estás abriendo la boca, literalmente, como dice el Salmo 81:10, abre tu boca y yo la llenaré. A veces, Dios necesita que abras la boca físicamente, forzando la mandíbula, para que tu espíritu se ensanche y pueda recibir lo que Él quiere depositar. Es una expansión forzada de tu capacidad espiritual. Muchos creyentes se sienten culpables. Piensan que están aburriendo a Dios. ¡Qué mentira tan grande del infierno! Dios no se aburre de ti. Dios está trabajando en ti. Si supieras que cada vez que ese bostezo te rompe la frase, es un ángel quitando una carga de tus hombros, no te taparías la boca con vergüenza, la abrirías con gratitud. Kathryn Kuhlman vivía en una constante tensión entre lo natural y lo sobrenatural. Ella entendía que para que lo sobrenatural se manifieste, lo natural a menudo tiene que ser quebrantado o alterado. El bostezo altera tu ritmo natural de respiración. Te saca de tu control, te obliga a pausar y en esa pausa Dios entra. Pero hay algo más oscuro, algo más misterioso que debemos tocar. Hay momentos donde el bostezo no es liberación, sino ataque. Y necesitas discernimiento afilado como un bisturí para distinguir uno del otro. Existe un tipo de sopor, un sueño pesado que cae sobre los intercesores justo antes de un gran avance. Recuerda el huerto de Getsemaní. Jesús estaba sudando gotas de sangre, librando la batalla más grande de la historia, y sus discípulos, sus amigos más íntimos, no podían mantener los ojos abiertos, se dormían. ¿Crees que era solo porque habían cenado mucho? No, era un ataque espiritual, una pesadez demoníaca lanzada para impedir que cubrieran a Jesús en oración. A veces, tus bostezos continuos son una señal de que has entrado en una zona de guerra de alto nivel y el enemigo está tratando de anestesiarte. Está tratando de ponerte a dormir espiritualmente para que no veas lo que viene, para que no decretes lo que debe ser decretado. Este tipo de bostezo se siente diferente. Se siente pesado, pegajoso. No trae alivio, trae confusión mental. Se te olvidan las palabras. Te sientes como si estuvieras orando debajo de una manta de plomo. Kathryn Kuhlman a menudo reprendía ese espíritu de pesadez antes de comenzar a ministrar. Ella sabía que si la gente estaba espiritualmente dormida, no podrían recibir el milagro. Ella gritaba con esa voz potente: despierten al espíritu. Y tú debes hacer lo mismo. Si identificas que tus bostezos son pesados y te roban la lucidez, no te rindas. No te vayas a dormir, levántate, camina, alza la voz. Rompe el patrón físico para romper el patrón espiritual. La historia de la iglesia está llena de místicos y padres del desierto que hablaban de la asedia, un demonio del mediodía que traía apatía y sueño durante la oración. Ellos combatían esto con vigilias y ayunos, pero nosotros, en nuestra modernidad, hemos olvidado que la batalla es real. Pensamos que si bostezamos es porque nos falta café. Y aunque la cafeína ayuda al cuerpo, no despierta al espíritu. Solo el fuego despierta al espíritu. Y a veces, para encender el fuego, tienes que soplar. El bostezo puede ser tu espíritu intentando avivar las brasas moribundas de tu altar personal. Quiero llevarte ahora a la segunda cosa, la segunda gran revelación detrás de este fenómeno que conecta directamente con la unción profética. Pero antes de revelarte este segundo punto, que es quizás más impactante que el primero, quiero que pienses en la última vez que te sucedió esto. ¿Estabas orando por alguien más? ¿Estabas intercediendo por un problema familiar? Porque el contexto define el significado. Si estabas orando por ti mismo, es limpieza. Pero si estabas orando por otro, prepárate, porque lo que te voy a contar sobre la transferencia de espíritus y la carga de intercesión va a volar tu mente. Los grandes intercesores saben que a veces uno siente en su propio cuerpo lo que la otra persona está sufriendo. Y el bostezo es una de las señales más claras de esta empatía sobrenatural. Estamos entrando en aguas profundas ahora. No te sueltes. Lo que viene a continuación desmantelará cualquier duda que tengas sobre si Dios te escucha o no.
porque si tu cuerpo reacciona es porque alguien al otro lado de la línea ha descolgado el teléfono. El cielo te está escuchando y tu biología está respondiendo a la cercanía de la gloria. Recuerda las palabras de Kuhlman cuando decía que el Espíritu Santo es la persona más real en la tierra. Tan real que te toca, tan real que cambia tu respiración. No es una teoría, es una experiencia y tú la estás viviendo, aunque hasta hoy no la entendías. Vamos a adentrarnos en el segundo significado, el cual he titulado La percepción de la atmósfera opresiva y el discernimiento de espíritus a través del cuerpo. Esto no es algo que se enseñe en la escuela dominical, esto es carne sólida para creyentes maduros. Cuando tú bostezas continuamente al orar por una situación específica o al entrar en un lugar específico, tu espíritu está actuando como un radar que detecta densidades que tus ojos no ven. Imagina que eres un buzo que se sumerge en las profundidades del océano. Cuanto más bajas, mayor es la presión. Tu cuerpo lo siente, tus oídos se taponan, tu respiración se hace más difícil. En el mundo espiritual sucede exactamente lo mismo. Cuando oras y entras en contacto con una atmósfera cargada, densa, llena de actividad demoníaca o de sufrimiento humano acumulado, tu espíritu siente esa presión antes que tu mente. Y la forma en que tu cuerpo intenta equilibrar esa presión espiritual es a través del bostezo. Este es el segundo gran significado, el bostezo como herramienta de discernimiento de espíritus. Kathryn Kuhlman tenía un don muy particular llamado palabra de ciencia o palabra de conocimiento. Ella podía señalar a alguien en la última fila del balcón y decir con precisión quirúrgica que esa persona estaba siendo sanada de un cáncer de estómago. ¿Cómo lo sabía? Ella explicaba que sentía el dolor ajeno en su propio cuerpo o sentía la liberación de esa carga. Ella sentía la presión atmosférica cambiar en esa zona específica del auditorio. Tú, aunque no tengas un ministerio mundial, tienes el mismo Espíritu Santo dentro de ti. Cuando empiezas a orar por tu hijo rebelde o por tu matrimonio que se está desmoronando y de repente te asalta una ráfaga de bostezos que te dejan con lágrimas en los ojos, el Espíritu Santo te está diciendo que la atmósfera alrededor de esa persona o situación es pesada. Hay una resistencia, hay una entidad espiritual ocupando ese espacio que no quiere moverse. No es que tengas sueño, es que estás cargando el peso de la batalla. En la carta a los Gálatas, capítulo 6, versículo 2, se nos da una orden militar espiritual que dice: sobrellevad los unos las cargas de los otros y cumplid así la ley de Cristo. La palabra carga aquí implica un peso, una piedra pesada. Cuando intercedes, te metes debajo de esa piedra junto con tu hermano para ayudar a levantarla. El esfuerzo espiritual de levantar ese peso se traduce en tu cuerpo como un agotamiento repentino y una necesidad desesperada de oxígeno. Estás gastando energía espiritual a una velocidad vertiginosa. El bostezo es tu tanque de oxígeno espiritual rellenándose para que puedas seguir empujando. Es vital que entiendas esto para no caer en la trampa de dejar de orar. El diablo quiere que pienses que estás cansado para que te vayas a dormir y sueltes la carga. Pero si bostezas, es la señal de que estás justo en el punto de fricción, estás empujando contra la oscuridad. Si paras ahora, la carga vuelve a caer sobre la persona por la que oras. Pero si sigues orando a través del bostezo, si sigues declarando la palabra de Dios, aunque tu boca quiera cerrarse, romperás la atmósfera. Verás, Kathryn Kuhlman a veces se quedaba en silencio total en medio de la plataforma. No decía nada, solo esperaba. Y en esa espera, la atmósfera cambiaba de pesada a ligera. Ella esperaba hasta que la presión se levantaba. Tú debes hacer lo mismo. No dejes de orar hasta que el bostezo cese y sientas que el aire espiritual se ha vuelto ligero y fresco. Esa es la señal de que la victoria ha sido obtenida en los cielos. Ahora quiero hablarte de algo que muy pocos se atreven a mencionar, y es el concepto de vampirismo espiritual o drenaje energético. Hay personas o situaciones que chupan la vida. Cuando estás en presencia de alguien que está profundamente atado o lleno de amargura, a veces empiezas a bostezar sin control. No es aburrimiento, es que tu espíritu está detectando que esa persona está extrayendo virtud de ti o que la entidad que la oprime está tratando de apagar tu luz. Jesús sintió esto cuando la mujer del flujo de sangre le tocó el manto.
Él dijo que alguien me ha tocado porque he sentido que ha salido poder de mí. Ese poder que sale deja un vacío que debe ser llenado. El bostezo es a menudo la reacción física a una pérdida repentina de energía espiritual debido a un enfrentamiento con las tinieblas. Si esto te está resonando, si alguna vez has sentido que te chupan la energía al orar por alguien y empiezas a bostezar, necesito que hagas algo ahora mismo. Es un acto profético para romper esa ligadura. Quiero que vayas a la caja de comentarios y escribas la palabra discernimiento. Al escribirlo, estás declarando que tus ojos espirituales se abren y que ya no confundirás la guerra espiritual con el sueño natural. Hazlo ahora, escribe discernimiento y activa esa conciencia en tu vida. No seas un espectador pasivo, sé un guerrero activo. Mientras escribes, siente cómo el Espíritu Santo confirma en tu corazón que no estás loco, que lo que sientes es real y es poderoso. Pero escucha con atención, porque lo que viene ahora es quizás la parte más peligrosa y crítica de este video. Hemos hablado de la limpieza y hemos hablado del discernimiento de la carga. Pero hay un tercer tipo de bostezo, uno que no es ni limpieza ni carga ajena. Es una señal de alarma roja, es una señal de que estás bajo un ataque directo de hechicería o de un espíritu de estupor. Y si no sabes identificar este tercer tipo, puedes estar en grave peligro espiritual sin siquiera saberlo. Los grandes generales de la fe sabían que cuando el enemigo no puede detenerte con el pecado, intenta detenerte con el sueño, intenta sedarte. Vamos a entrar en el tercer significado, al cual he llamado el ataque del espíritu de estupor y la guerra por tu mente. En el libro de Romanos capítulo 11, versículo 8, leemos que Dios les dio espíritu de estupor, ojos para que no vean y oídos para que no oigan. La palabra estupor se refiere a un adormecimiento, una insensibilidad, un estado de coma espiritual. Hay momentos en los que tu bostezo no es natural ni es una reacción a la carga. Es un dardo de fuego. Es un hechizo lanzado para que no ores. ¿Cómo diferencias este bostezo de los otros dos? Presta mucha atención porque tu vida de oración depende de esto. Este tipo de bostezo viene acompañado de una niebla mental instantánea. Un minuto estás lúcido, con ganas de orar, y al siguiente segundo sientes como si te hubieran inyectado anestesia en el cerebro. No puedes concentrarte, se te olvida por qué estabas orando. Sientes una pesadez física en los párpados que es casi dolorosa. Y lo más curioso es que si decides dejar de orar y encender la televisión o mirar tu teléfono, el sueño desaparece instantáneamente. ¿Te ha pasado? Si la respuesta es sí, entonces no estabas cansado, estabas siendo atacado. Catherine Kuhlman hablaba a menudo de la importancia de la agresividad en el espíritu. Ella era una mujer dulce, pero en el espíritu era una leona. Cuando sentía que este espíritu de sueño o estupor intentaba entrar en el auditorio para robar la atención de la gente, ella cambiaba el tono. Ella reprendía. Ella no toleraba la pasividad. Tú no puedes tolerar ese bostezo anestésico. Si sientes que al orar tu mente se apaga y solo quieres dormir, pero al hacer otra cosa te despiertas, debes ponerte de pie y reprender al espíritu de estupor en el nombre de Jesús. Debes entender que el diablo tiene miedo de tus oraciones. Él sabe que si tú oras, sus planes se caen. Por eso te manda el sueño, por eso te manda el bostezo continuo. Es una mordaza. Es una mano invisible tratando de tapar tu boca. Hay una historia en el Antiguo Testamento, en el primer libro de Reyes, capítulo 19, sobre el profeta Elías. Después de una gran victoria contra los profetas de Baal, Elías cae bajo una depresión profunda y se echa a dormir debajo de un enebro. Él quería morir. Estaba bajo un ataque espiritual tremendo por parte de Jezabel, una entidad que opera con hechicería y manipulación. El sueño de Elías no era un sueño reparador, era un sueño de escape, un sueño inducido por la presión de las tinieblas. El ángel de Jehová tuvo que venir, despertarlo, tocarlo y darle comida para que pudiera seguir el camino. A veces Dios tiene que enviarte una palabra, como este video, para despertarte de ese sueño inducido por el enemigo. Ese bostezo que te tira al suelo no es descanso, es derrota. Y hoy, el ángel del Señor te está tocando a través de estas palabras para decirte levántate y come, levántate y ora, porque largo camino te resta. El misterio se profundiza cuando entendemos que el bostezo es un acto de abrirse. Biológicamente es una apertura máxima de las vías.
Espiritualmente es una invitación. La pregunta es a quién estás invitando. Cuando bostezas como limpieza, invitas al Espíritu Santo a sacar la basura. Cuando bostezas como ataque, el enemigo está intentando forzar una entrada para depositar desánimo. Por eso es vital que cubras tu boca, no solo por educación, sino como un acto profético de poner guardia a la puerta de tus labios. El salmista oraba: pon guarda a mi boca, oh Jehová. Guarda la puerta de mis labios en el Salmo 141, versículo 3. Cuando sientas ese bostezo de ataque, pon tu mano sobre tu boca y di en tu mente o en voz alta: no recibo el espíritu de sueño, recibo el espíritu de vida. Cierro la puerta al desánimo y abro la puerta a la revelación. Este tema es tan vasto que apenas estamos rasguñando la superficie. Pero hay un secreto aún mayor que Kathryn Kuhlman conocía y que es la clave para transformar ese bostezo de debilidad en un arma de poder masivo. Ella descubrió que podía usar esa sensibilidad física como una brújula para navegar en el río de Dios. Y aquí es donde quiero llevarte en la siguiente sección. Quiero enseñarte cómo convertir tu debilidad fisiológica en una fortaleza profética. Porque si tu cuerpo es tan sensible al mundo espiritual, eso significa que tienes un potencial enorme para ser usado por Dios, si aprendes a controlar y dirigir esa sensibilidad. Imagina que tu cuerpo es una antena. Hasta ahora has estado recibiendo señales de interferencia y ruido estático. Pero, ¿y si pudieras sintonizar esa antena para recibir la frecuencia clara del cielo? ¿Y si ese bostezo, en lugar de detenerte, pudiera ser el disparador que te avisa que un milagro está a punto de ocurrir? Kuhlman decía que el momento más oscuro de la noche es justo antes del amanecer. El momento de mayor presión y bostezo en tu oración es a menudo la señal de que el rompimiento está a segundos de distancia. El enemigo no desperdicia munición en soldados que no son peligrosos. Si te ataca con tanto sueño, es porque tu vigilia es peligrosa para su reino. Quiero que pienses en esto. El bostezo es contagioso. Vemos a alguien bostezar y bostezamos. En lo espiritual, la unción también es contagiosa. El fuego es contagioso. Si logras vencer el bostezo del sopor y entras en el fuego de la adoración, contagiarás a los que te rodean con vida, no con sueño. Pero para llegar ahí, necesitamos desarmar una última mentira que te han contado sobre tu cuerpo y la oración. Una mentira que ha mantenido a millones de cristianos sintiéndose inferiores y desconectados. Estás a punto de descubrir por qué grandes hombres y mujeres de Dios a veces parecían borrachos o dormidos bajo la unción y cómo eso se relaciona directamente con lo que sientes en tu habitación. Prepárate, porque vamos a analizar la fisiología de la gloria. Vamos a ver qué le pasa a la carne humana cuando se acerca demasiado a la zarza ardiente. Y te aseguro que después de escuchar esto, nunca más volverás a ver un bostezo de la misma manera. Será para ti una señal de combate, un timbre de alerta que te dice: despierta, soldado, la batalla ha comenzado.